una vez más, para hacer más legibles los cálculos, vamos a comenzar a calcular el gradiente, considerando que ahorita solamente estamos evaluando a la red en un ejemplar. Y vamos a tener que resolverlo por etapas. Lo que estamos pensando es lo siguiente. Nuestra función de la red neuronal tomó aquí las entradas, produjo aquí las etiquetas correspondientes, y ahora lo que nuestra función de error está midiendo es la distancia entre lo que obtuvimos en esta capa y una colección de etiquetas, que era lo que nosotros queríamos que saliera. Entonces, nuestra función de error está actuando directamente sobre esta capa nada más. Pero, ¿cómo se llegó a este resultado? Bueno, pues se llegó después de haber realizado cálculos sobre lo que teníamos evaluado acá, utilizando los pesos en esta capa. ¿Cómo se llegó a este resultado? Pues habiendo evaluado lo que había ocurrido acá, involucrando también a los pesos de esta otra capa. Entonces podemos pensar que los valores que obtuvimos aquí a la salida dependen de los pesos en cada una de las capas. Sin embargo, la dependencia es ligeramente distinta en el sentido de que la distancia entre este peso y esta es inmediata. Aquí, para poder saber cómo depende este resultado final de un peso que tengo acá atrás, pues tengo que irme 2 niveles más hacia acá, recordando que este influyó en el cálculo de este número. Entonces, el gradiente lo vamos a ir calculando capa por capa. De ahí viene precisamente el nombre de backpropagation. Entonces, lo primero y lo más sencillo va a ser calcular cómo dependió la función de error de los pesos que se encuentran inmediatamente detrás de las neuronas de salida. Sí, perdón. Necesito explicar poco a poco la notación. Lo que vamos a hacer en este momento es considerar que en el algoritmo feed forward, la primera capa la vamos a tomar con los índices I. La siguiente capa, índices J. La tercera capa, índices K. Por eso estamos pensando que los pesos de la última capa conectan a la neurona J con la neurona K. Pero para considerar que vamos a ir haciendo esto en reversa, nos importa que esta es la última capa, entonces le vamos a llamar la capa L. Luego vamos a trabajar con la capa anterior, que sería la capa L-1. Luego vamos a ir a la capa todavía anterior, L-2. Y esta notación también nos va a permitir darnos cuenta que si hubiera más capas hacia atrás, pues simple y sencillamente iríamos restando más números. Muy bien. Otro punto importante en la notación, vamos a asignarle a los pesos el índice correspondiente a la capa anterior, a la cual tuvieron que multiplicar. Entonces, cada capa va asociada con el bloque de pesos que tiene adelante. El cálculo final, entonces, para la capa L depende de los valores de activación en la capa L-1 multiplicado por los pesos en la matriz L-1 y así obtenemos lo que está en la capa L. Memorizada la notación porque la vamos a necesitar. Muy bien. Entonces, lo que tenemos en esta línea inmediatamente es la función de error. Observen que quité ahorita la suma sobre los diferentes ejemplares de entrenamiento. Por eso solamente lo vamos a calcular para un ejemplar y al ratito ya será sencillo generalizar a varios ejemplares. Bien, entonces si tenemos un solo ejemplar de entrenamiento, lo que sí nos sigue importando es el hecho de que tenemos varias clases, de entre las cuales podría haber estado la respuesta, y por eso tenemos la suma desde k igual a 1 hasta SL. Entonces, otra vez un poco de notación, SL es el número de neuronas que tenemos en la capa L, SL-1 sería el número de neuronas en la capa L-1 y así sucesivamente. Bien. Y aquí viene la misma definición que ya teníamos antes. El valor que queremos, YK, y el valor que realmente obtuvimos. De hecho, podemos quitar ahorita esta cis porque solamente hay un ejemplar de entrenamiento. Bien, entonces ya tenemos aquí un solo ejemplar. Ahora, lo que queremos hacer es calcular la derivada con respecto a los pesos justamente antes de haber evaluado el valor de la última capa. La notación que estamos utilizando aquí en vez de la H de hipótesis es el hecho de que
tal cual el valor de la hipótesis es el valor de activación de la neurona. Entonces estamos hablando del valor de activación de cada una de estas. Y esas son las ACAs. Si se fijan, cuando evaluamos el algoritmo feedforward, ya obtuvimos los valores de activación de hecho de todas las neuronas. Entonces los podemos utilizar aquí. Y precisamente lo que vamos a hacer para poder calcular la derivada es recordar eso, que nuestro valor de activación fue calculado con las reglas de activación de un perceptrón. Entonces, comenzamos a calcular la derivada de la entropía cruzada. En primer lugar, vamos a observar que si estoy calculando la parcial del error con respecto a uno de los pesos, bueno, aquí tenemos la suma sobre todas las neuronas de salida, ¿no? Pero observemos qué ocurre con este peso. Solamente está contribuyendo a la salida de esta neurona. A esta neurona no le afecta en lo más mínimo lo que haya ocurrido aquí, y a esta neurona tampoco le afecta. Luego entonces, la parcial de estos dos elementos con respecto a este peso vale 0, porque no hay una dependencia, son constantes. En este caso sí, para la neurona que está conectada con este peso, es decir, la neurona K, sí importa lo que ocurrió con este peso. Por ello, de los 3 elementos que teníamos aquí, bueno, 3 en el dibujo, SL en general, solamente va a sobrevivir uno de los términos y es aquel donde estamos trabajando exactamente con la neurona K'ísima. Bien, entonces si de momento ya no tenemos esta suma, podemos trabajar solamente con lo que hay aquí adentro. Tenemos nuestro signo menos acá afuera. Después, y de k, 1 menos y realmente son constantes. Entonces aquí sale la y de k. La derivada del logaritmo es 1 entre lo que está dentro del logaritmo. Por eso tenemos aquí acá en el denominador. Por regla de la cadena, derivada de lo de adentro. Entonces tenemos otra vez la derivada con respecto a z, jk, del valor de activación acá. Y aquí es importante que recordemos cómo era calculado este valor, y era precisamente con la función de activación aplicada sobre la combinación lineal de todos los pesos que venían desde la capa anterior y que nos conectaban con este valor acá. Y estaban multiplicados pues por los valores de activación precisamente de la capa anterior. Es decir, estamos considerando que esta neurona tiene las contribuciones de todas estas neuronas de acá y entrando para acá. Eso es lo que estamos escribiendo aquí de manera explícita. Igualmente, este es un término que ya habíamos calculado para poder evaluar el feedforward. Las ZKs, que son las combinaciones lineales de los valores de activación de atrás por los P's. Entonces, si recordamos eso, podemos simplificarnos un poco la notación. Haciendo lo mismo con este otro término, otra vez tenemos este, que es una constante. Después la derivada del logaritmo, 1 entre lo de acá, por la derivada parcial de lo que esté aquí adentro. La derivada parcial de 1 pues va a ser un 0. De este menos lo sacamos y lo estamos poniendo aquí. Y dejamos indicado de momento la derivada parcial de. Y aquí ya nada más estoy escribiendo en versión resumida lo mismo que tenemos acá porque es exactamente igual. Bien. Ahora, si observamos este elemento, otra vez podemos aprovechar el hecho de que solamente nos interesa este peso. Entonces realmente lo que ocurra con estas otras dos neuronas de momento no nos está afectando. Solamente nos interesa el valor de A que conecta con este peso. Esa J exactamente. Entonces de todas las J' que teníamos aquí, solamente nos vamos a quedar con esta. Si hacemos eso, entonces ya no necesitamos considerar aquí toda la suma para el siguiente término, que es el que me falta por aquí. Es decir, calculé la derivada parcial de todo lo que estaba acá adentro con respecto a zk, pero pues ahora que calculemos la derivada, pues vamos a tener que seguir propagando. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? En primer lugar, este término se copia tal y como está, al menos aquí lo seguimos cargando.
¿Qué habíamos visto anteriormente acerca de la derivada de la función logística? Pues que es la función logística por 1 menos ella misma. Entonces, esa primera parte la vamos a dejar aquí indicada. Por otro lado, tenemos que continuar con la regla de la cadena, calculando la derivada de esta suma que tenemos aquí adentro. Pero lo que acabamos de ver es que solamente va a sobrevivir pues el elemento donde J' es J y los otros se van a morir, son constantes con respecto a este peso. Y entonces la derivada de este elemento con respecto a este es 1 y el término que queda sobreviviendo es esta A. Y es precisamente AJ. Entonces lo estoy poniendo aquí afuera de una vez porque nos va a salir otro idéntico del lado derecho. ¿Se acuerdan de la X que teníamos cuando calculamos la derivada de la sigmoide? Bueno, aquí está precisamente el término que está sobreviviendo. Muy bien. Entonces, repitiendo la misma idea de este lado, tenemos el mismo factor, tenemos G' y también aquí al aplicar la regla de la cadena va a salir una A idénticamente. Entonces, por eso la estaba factorizando de una vez. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, factorizar este también. Lo estamos poniendo acá afuera. Y otra vez lo que vamos a hacer es trabajar con estos dos para tratar de escribirlos de una manera más amigable. Ponemos entonces como un denominador, estos dos se multiplican. Este que está aquí lo multiplico por el denominador de acá. Este de acá lo multiplico por el de acá, tenemos el signo menos. Entonces queda YK por 1 menos AK, menos AK por 1 menos YK. Una vez que hacemos esto, las cosas se vuelven hermosas. Esto de aquí es YK. Esto de acá es un término cruzado, AY, menos una AK, menos por menos más un término cruzado AY. Este se va con este. Ahora, tenemos que recordar también qué propiedad bonita tenía la derivada prima, pues era G por 1 menos G. Pero la función G evaluada en la combinación lineal, ¿qué es? Pues es exactamente la A, ¿no? La que calculamos cuando estábamos haciendo el feed forward. Así salió. Entonces, estas G's que tengo aquí, las sustituyo simple y sencillamente por las A's, que fue lo que calculamos. En el instante en el que recuerdo esto, ¡oh! Miren, se van. ¿Qué fue lo que nos quedó entonces? Pues únicamente la diferencia entre lo que quería y lo que salió, multiplicado por el valor de activación de la neurona en la capa anterior. ¿Ven por qué es bonito usar entropía cruzada con sigmoides? Bueno, con logísticas. Muy bien. Entonces, a esto que está aquí se le acostumbra a poner el nombre delta K, porque podemos decir que fue el error que se cometió en la última capa. Y aquí quedó bastante literal. Simplemente tomamos lo que salió, bueno, lo que queríamos menos lo que salió. Este elemento que está acá es lo que está contribuyendo precisamente el hecho de que este peso nos estaba conectando con alguien en la parte de atrás. Y ya tenemos entonces la manera de calcular todas las parciales del error con respecto a los pesos en esta capa. Vamos a ver entonces en el próximo video cómo calcular las derivadas con respecto a los pesos que están en la capa de atrás.